Ya te diste cuenta. Y la única salida está en el sentido contrario. A contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria. A contramano. Antisistemismo explícito. Buenas tardes, aquí estamos una vez más en nuestro programa semanal A Contramano, haciendo antisistemismo explícito. Y no somos antisistemas porque nos guste, porque somos rebeldes, porque somos chicos malos. No, acá somos antisistema porque el sistema abiertamente viene demostrando, y no solo en la Argentina, en todos los países del mundo, cada vez son más los que se dan cuenta de este fenómeno, el sistema viene demostrando que es anti nosotros. El sistema está armado para que un puñado de corporaciones y sus dueños saquen todo a su favor y nosotros somos simplemente los patos de la boda, los que terminamos en la ruedita del hámster corriendo y nunca llegando a ninguna parte. El sistema está armado para eso. Por eso nuestro objetivo acá es clarificar mentes, despertar a la gente. Si te dicen una cosa, entendé todo lo que te quieren decir. Nosotros en cierto sentido hacemos como de traductor. Lo que dicen en una cosa, te lo traducimos para que lo entiendas. Mi compañero Pablo Roma está llegando. Lo que pasa que, la radio queda a 2 cuadras del Congreso, sobre Callao y Perón. Es una zona complicada, todos los días hay algún piquete, o en el Congreso, o en el Seclo, que lo tenemos acá en la otra esquina. Para los que nos escuchan de afuera, el Seclo es donde se hacen las conciliaciones laborales, todos los reclamos laborales, y bueno, y es donde vienen a hacer las manifestaciones también. Hoy la Argentina es un hervidero de manifestaciones y manifestantes. Pero bueno, nada, son varias las cosas, algunos comentarios que quiero hacer a título personal de lo que fue pasando en esta semana. Punto 1, la apertura de los Juegos Olímpicos que hemos visto este fin de semana. Me pareció decadente y desastroso lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con este tema de las Olimpiadas. Primero, este cuentito de las Olimpiadas nos salió 8.000 millones. ¿Para qué? Para mostrar a una Argentina que no existe, que no es la realidad de lo que nosotros vivimos acá en la Argentina, lo que se vio en las Olimpiadas. La ceremonia inaugural, como toda ceremonia inaugural de todo este tipo de eventos internacionalistas, está cargada de simbolismos, cargadísimo. Y acá la ceremonia inaugural de estas Olimpiadas no podía de ninguna otra manera no estar cargada de estos simbolismos. Yo quisiera saber quiénes fueron los traidores a la patria que maquinaron este simbolismo detrás de la apertura. La imagen de ver arriando la bandera desde el obelisco, porque lo que vimos todos que quedaron, la prensa y todos los pavotes que hablan, asombrados del despliegue y el deslumbre de la apertura, el espectáculo de fuerza bruta, no, lo que nos mostraron fue la bandera argentina siendo arriada de un mástil representado en el obelisco en este caso. O sea que cuando uno arría su bandera es cuando uno se rinde, cuando uno se entrega. En las ceremonias así importantes, la culminación de todo el evento es cuando la bandera se iza y llega arriba al tope del mástil. Ahí es donde estallan los fuegos artificiales, donde lo que nos hicieron a nosotros fue casualmente arriar la bandera. Y todo esto mientras esta chiquita Ángela Torres cantaba el himno nacional con un pañuelito verde atado al micrófono.
Yo me pregunto quién fue el que autorizó a esta imbécil a cantar el himno nacional que representa a todos los argentinos, atando el pañuelo de una ideología que representa a una muy, pero muy pequeña fracción de los argentinos. Porque el pañuelito verde no solo representa que yo estoy a favor de que se legalice la ley del aborto, las que se sientan representadas con ese pañuelito. Ese pañuelito representa un montón de cosas más, ideologías nefastas para la nación argentina. Pero a alguien se le ocurrió que Ángela Torres tenía que subir al escenario con el pañuelito verde atado al micrófono para cantar nuestro himno nacional. Yo quiero saber quién es el responsable de eso. Si es iniciativa de ella personal, hay que repudiarla. Y si eso fue algo organizado ya desde unas esferas superiores, me gustaría saber a quién se le ocurrió representar a la nación argentina cantando su himno atado a una ideología que no representa a todos los argentinos, como quedó demostrado en las marchas que se hicieron cuando se debatía en el Congreso la ley del aborto, y como efectivamente los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en el Congreso rechazaron esa iniciativa. ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida escucharon lo que las mayorías claman y no lo que las minorías claman. Pero acá, como están los poderes internacionales y que son muy, muy poderosos, siempre obviamente la voz que se suele escuchar es la de los poderes internacionales y no la de la gran mayoría del pueblo argentino. Entonces tenemos un gobierno que termina gobernando para las minorías, las minorías que tienen siempre intereses sectoriales, egoístas, personales, y dejan de lado a las mayorías. Y a la hora de gobernar hay una premisa básica que ningún gobernante en este mundo tiene en cuenta, que es el bien común está siempre por encima del provecho individual. Y eso, que es básico, está totalmente dejado de lado. Bueno, un par de noticias que salieron en estos días en los diarios que me están llamando mucho la atención. Infobae publicaba el 8 de octubre, referenciándose a una nota publicada en el medio británico The Times, el medio británico, Mauricio Macri en The Times. Lo único que podemos hacer es transmitir calma y no cambiar de dirección. En una entrevista con el medio británico, el mandatario calificó de impresionante el respaldo del Fondo Monetario Internacional y valoró la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que demostró ser un gran amigo de la Argentina. Acá, bueno, son todas contradicciones, pero miren el título con el cual The Times publica el 7 de octubre esta nota, producto de una entrevista que le hacen a Mauricio Macri. El título: Mauricio Macri, Don't Cry, I'm Fixing Argentina. El título: No lloren, haciendo una paradojía en eso de Don't Cry for Me Argentina de la ópera de Andrew Lloyd Webber. Estoy arreglando la Argentina, no lloren. Bueno, triste, lamentable la entrevista, y peor la foto que se hizo sacar Macri con Juliana Aguada, una foto típica de la revista Cara o de la revista Hola. Así es como pretende representarnos este matrimonio presidencial ante el prestigioso e influyente medio de The Times. Lamentable, pero bueno, si salimos de The Times y vamos a otro medio del otro lado del Atlántico, también muy influyente y muy prestigioso, es el Washington Post. El Washington Post, que titulaba
en septiembre, el 28 de septiembre. Argentina sacrifica vacaciones, internet y hasta las comidas como parte de la crisis económica que se intensifica. Y en esta nota del Washington Post sí hacen referencia a esta Argentina que Macri le dice al New York, al The Times, al británico Times, que está intentando arreglarla. La verdad, lamentable. Pero ahora vamos a volver sobre estos temas. Si te diste cuenta que todo está cada vez peor, es porque la dirección correcta es a contramano. Bueno, acá llegó a las corridas mi compañero Pablo Roma. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Cómo anda, Quique Romero? ¿Qué decís vos? Bien, ¿Cómo está la calle? Che, la complicada. calle, calor. ¿Calor? Sí, calor. Bueno, acá con el aire prendido al mango como que se pone fresco. Donde está muy caliente la cosa es en la CGT. A ver, ¿qué pasa en la CGT? Y ahora se viene el 17 de octubre. Sí, ¿qué va a pasar el 17 de octubre? Un día de histórico para el peronismo y para la CGT también, para el movimiento obrero organizado. Estamos en línea ahora con Leo Fabré. Él es el secretario general de APOPS, del gremio del ANSES. Uno de los más combativos y sinceros dirigentes gremiales hasta el momento que hay y que está luchando fuertemente por lo que él considera que son los ideales del peronismo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Pablo Roma, lo saludamos aquí en Radio Sónica Más con Quique Romero. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿Qué tal, bien. Leo? Hemos visto ahí lo que está pasando en la CGT, ¿no? Como esta crisis que acosó al triunvirato, que ahora es un dúo, que no se sabe si van a volver a llamar a elecciones. Ustedes, mientras tanto, de la corriente federal, armando también una línea diferente dentro del movimiento obrero. ¿Cómo ve esta situación usted en este momento de la Argentina tan difícil para los trabajadores? Bueno, la CGT que hemos tenido ha sido totalmente funcional a este presidente que está rompiendo todo, digamos. El presidente todos los días rompe algo. La CGT fue funcional a eso. Este dúo que queda es muy desafinado también para los intereses del pueblo. Y aparte es totalmente predecible porque son los mismos funcionarios que fueron, los mismos dirigentes gremiales que fueron funcionales a la década del 90. Uh-huh. Por lo tanto, era previsible que esto pasara. De hecho, nosotros lo denunciamos hace ya mucho tiempo. Porque, es más, pusimos un afiche un poco duro que decía la CGT de la traición. Y en realidad nuestra estrategia como gremio es siempre hacer punta, digamos, en determinadas ideas para que el movimiento obrero transite por ahí y con un poco de suerte tengamos esa posibilidad, ¿no? Y creo que el movimiento obrero ahora está transitando por allí, el regreso de Hugo Moyano, el frente antioficialista prácticamente que se ha hecho gremial. Uh-huh. Creo que es el resultado de todo ese esfuerzo, pero primero hay que sacarle los soportes que ha tenido este gobierno, no solo gremiales, sino políticos, ¿no? Porque así como esa CGT teóricamente tripartita, que es una locura, porque el estatuto no contempla un trío, contempla un secretario general nomás, y los otros estamentos que lo han sostenido a Macri, ¿no? Políticos como Sergio Massa, que le votó todo, y también Diego Bocio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Usted lo conocía personalmente a Diego Bocio en las épocas del kirchnerismo, ha tenido oportunidad de hablar con él prácticamente todos los días por su función, digamos, de secretario general del lugar donde sí, estaba. Los dos son una puñalada porque cambió de postura, tanto Massa como Bocio son producto de ANSES. Uh-huh. Por eso mismo, digo, ¿fueron siempre iguales ellos como dirigentes o cambiaron de golpe cuando vino el viento de contra? No, Massa siempre fue el gran oportunista, ¿no? Massa necesita siempre
Massa tiene que cobrar por 2 ventanillas siempre, por las dudas, ¿no? En aquella época cobraba por el lado de la CFJP y por el lado del Estado, y yo tuve la suerte de enfrentar eso y eliminar la CFJP, gracias a Néstor Kirchner, por supuesto. ¿Y el lado de y a Bocio? Amado Vudú, Bueno. que fue clave también para nosotros. ¿Y Bocio? Y Bocio es un admirador de Massa, pero fanático de Massa. Por lo tanto, yo nunca confié en él. De hecho, le hicimos unos paros también, que Cristina los asumió como propios, se enojó con nosotros, pero en realidad eran contra Bocio. Pero viste cómo es Cristina, nunca te dice que tenés razón. Claro. Lo primero que hizo Bocio fue traicionarla. Pero bueno, ella sabe que Y Basavilbaso, que tuvo un traidor al lado, ¿no? Y ahí está, Quique pregunta por Basavilbaso. porque ya sabemos que Massa y Bocio, ni hablar de ellos, pero Basavilbaso, Basavilbaso es un funcionario coherente con Macri, pone esa cara de nada que tiene, viste que hay gente que tiene cara de nada, él pone su cara de nada y sigue destruyendo ANSES, vaciando el FGS y haciendo todo lo que le manda el plan Macri, digamos, que es destruir todo lo que sea organización estatal. Para ellos el Estado es una mala palabra y van a tratar de destruirlo en todos los aspectos, no solo en previsión social, que evidentemente es la clave porque el presupuesto en un 60% se administra, el presupuesto nacional se administra desde ANSES, así que destruir la previsión social es fundamental para ellos, pero también quieren liquidar la salud pública, la educación pública, todo lo que tenga que ver con el Estado como ente de contralor. Ellos detestan eso, ¿no? Por eso permanentemente no hablan de esa libertad entre comillas que el neoliberalismo lo tiene como bandera, ¿no? ¿Puede ser que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del que usted está hablando ahora haya perdido con el macrismo 30.000 millones de dólares? Sí, un poco más. Nosotros, en el 2015 le entregamos un ANSES con más de 50.000 millones de dólares. En dólares. Y ellos dijeron que era insustentable ANSES. Ahora, cuando una institución es insustentable, no puede tener una base de más de 50.000. En realidad, hay más dinero en ANSES, todavía hoy hay más dinero en ANSES que en el Banco Central. Entonces, evidentemente, para ellos es un desafío destruir ANSES y destruir el FGS, que no son nada nuevo, ¿no? Claro. Esto lo inventó Perón en el 46, 47, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Perón no hizo el país de Perón por el oro que bajaba de los submarinos alemanes, como nos han querido vender, ¿no? Perón hizo el país de Perón desde el ahorro de los trabajadores, como cualquier país del mundo. Todos los países del mundo tienen un FGS, desde Japón hasta Estados Unidos, ¿no? La última, el 17 de octubre, día, digamos, de homenaje a todo el peronismo, el movimiento obrero en día clave es un día clave. Se van a juntar en Tucumán. ¿Para qué se van a juntar? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Y si ahí por ahí puede salir otra CGT diferente. No, hay muchos actos importantes. Yo creo que si Moreno me convence, vamos a ir a Córdoba, donde se reúnen las regionales de las 62 organizaciones, todas las regionales del país. Digo, me convence porque yo soy un fanático de conmemorar el 17 donde debe ser, que es en la Plaza de Mayo. Pero bueno, políticamente, cuestión que yo tengo bastante... Mis miradas siempre son político-gremiales, digamos. Pero bueno, Guillermo tiene una mirada más política. Y también gremial, porque hemos sido convocados por las 62 organizaciones peronistas para conmemorar el 17 en Córdoba, con todas las regionales de las 62.
Ahora, la 62, usted dice convocado por la 62. ¿Por cuál de todas las 62? Porque como hay como 2 o 3. ¿Cuál sí, es? En realidad, yo diría que hay 2 que están fusionándose en una. La tercera era una CGT una 62 medio inventada por CGT, pero nunca progresó, ¿no? En cambio, esta 62 está nutrida por la mayoría de los gremios y si bien la 62 también tiene un valor simbólico, no vamos a creer que 62 organizaciones puede hoy determinar el andar del movimiento obrero, pero sí influir seriamente. Y yo creo que necesitamos un hombre firme, que conozca todos los botones del poder y además que sea honesto, ¿no? A Guillermo Moreno lo das vuelta, no le cae una moneda, pese a que manejó el poder económico del país durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero Moreno quiere una gran interna en el peronismo y que de ahí sale el candidato, cosa que me parece que es una minoría en el peronismo lo que está pensando él, digamos. Le va a costar bastante. Sí, es utópico, pero las utopías son necesarias y una de las utopías es porque nosotros conmemoramos el 17. ¿Qué pasó el 17? Fue un acto espontáneo de los trabajadores. No ganamos ninguna elección, no estructuramos ningún partido político. De hecho, ni siquiera sabíamos cómo. El 17 de octubre del 45 fue un acto espontáneo, ni siquiera, y la CGT llegó tarde a ese acto porque había convocado un paro para el 18. Claro, el 17 es el peronismo porque significa eso. Nosotros, no es como el caso del radicalismo, que son hacen de la cuestión del ejercicio democrático una bandera. Nosotros, en realidad, quizás la bandera más importante, más allá de que hemos transitado, obviamente, por la democracia, hemos ganado, cada vez que llegamos al poder, llegamos a través de la democracia, pero hay algo instintivo en el peronista, que es la lealtad a la conducción. Nosotros creemos en la conducción, que es una cuestión un poco más antigua que la democracia, pero creemos sinceramente en el conductor y la lealtad al conductor. Por eso se llama el Día de la Lealtad, ¿no? Porque la conducción no se discute y a veces tampoco se puede explicar. Por eso lo determinamos así, nuestros padres, nuestros abuelos, que son los que crearon el 17, como dice Hugo Moyano, ¿no? Perón no creó el 17, lo hicimos los trabajadores. Perfecto. Es más, Hugo dice que al propio Perón lo construimos los trabajadores. Fue el momento en que un líder del Estado y los gremios en este caso confluyeron en los mismos intereses. Claro, él estaba trabajando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión desde 1943 ya. Claro. Así que el propio Perón a veces, él, desde el punto de vista de las leyes sindicales, nos forjó a todos como movimiento obrero y como país, porque todos somos trabajadores, por lo tanto todos nos gusta irnos de vacaciones, tener una licencia médica, una licencia por estudio, gozar de los derechos que gozan los trabajadores, trabajar 8 horas. Todo eso se crea con la llegada del coronel Juan Perón. Y también tenemos un condimento que tiene que ver con la propia formación castrense de Perón, que tiene que ver con las tradiciones, con el respeto a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, Leonardo Fabré, secretario general de APOPS, y hoy uno de los dirigentes del peronismo más combativo en este caso. Le agradecemos mucho este contacto aquí en Radio Sónica con Le mando un abrazo y un agradecimiento por estar del lado del pueblo. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. A contramano, antisistemismo explícito. En Grupo Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. John F. Kennedy decía: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. John F. Kennedy iba a contramano.
Bueno, acá seguimos haciendo antisistemismo explícito. Y el tema del momento, acá en la Argentina, esto es para quienes nos escuchan desde Argentina, si bien a nuestros seguidores internacionales les interesa mucho todo lo que pasa, porque probablemente es lo que el sistema les va a terminar proponiendo próximamente. Hay un quilombo terrible con el tema del gas. Una cosa es lo que quiere el gobierno a través de sus intereses, que es promover los intereses de las empresas transnacionales, y otra cosa es lo que quiere el pueblo. Van por caminos distintos. El problema fue que el pueblo que votó este gobierno creyó que este gobierno estaba alineado con los intereses del pueblo, y no, este gobierno no está alineado con los intereses de la gente. Está alineado con los intereses de las empresas transnacionales, que lo único que buscan es ganar dinero, y ese dinero tiene que ser en dólares, no puede ser en pesos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren pesos, ellos quieren dólares. ¿Cómo te va, Pilar, que llegaste mientras estábamos en la entrevista? Hola, Quique, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿qué decís? Bien, acá ando. Y de lo que estabas diciendo recién me surge una pregunta por ahí obvia, ¿no? Pero, ¿están alineados con los intereses de las empresas? ¿Por qué están alineados con los intereses de las empresas? Porque son los propios intereses, ¿no? Porque Digamos. ellos, a ver, no es gente con vocación política. Y este fue el error del votante, ¿eh? Son empresarios exitosos, saben manejar sus empresas, van a saber manejar el país. No, eso es una falacia total y es un error del votante creer en eso. Lo repitió Angelici ayer en la tele. Ellos, Dijo, a ver, dijo eso. Lo que buscan desde la administración de sus empresas privadas son las utilidades. Lo único en lo que saben discernir es entre lo que es útil y lo que es no útil. Lo que es útil lo maximizan para sacarle la máxima rentabilidad, y lo que es inútil, lo que atenta contra la rentabilidad, lo descartan, lo echan, lo tercerizan, lo venden, se lo sacan de encima. Ellos lo que necesitan es que al final del año su planilla Excel dé un número en verde, y mientras más grandote mejor. Eso es lo que marca el éxito de su gestión como empresario. Todo esto amparado de la mentira, ¿no? De la ley de derrame, que ya se sabe que no existe. Obvio, no existe esa ley. Entonces, esa ley no existe. Sí que existe. No, Sí. sí. Preguntá la cantidad de derrames cerebrales que ha provocado. Sí, obviamente, el único. Y en sí. 2001... Ni te cuento. Y bueno, pero es así. Bueno, en cambio, si pasamos al sector público, la administración de lo público no puede, lo que no da utilidades, como por ejemplo los jubilados, descartarlos, pese a que la mujer lagarto anda proponiendo por el mundo que sí, que hay que descartarlos. Eso es lo que propone el FMI. Declaraciones de la propia mujer lagarto, Christine Lagarde, que dijo: los jubilados se han convertido en un problema global y hay que hacer algo ya. Sí, matarlos, listo, ya está, se solucionó el problema, que se mueran. Bueno, entonces, el problema del gas surge de la misma manera. Este gobierno de empresarios llegó al gobierno para, en el poco tiempo que lo van a tener en sus manos, es como que se sacaron la sortija en la calecita, pero saben que en la próxima vuelta la sortija la tienen que devolver. Saben que este gobierno no es para 2 periodos, lo tienen re claro. Este gobierno es para un solo periodo, y si tienen suerte y no caen antes. Entonces tienen que apurarse, mientras mantienen secuestrado al gobierno, en sacar todas las leyes rapidito que ellos necesitan cuando vuelvan del otro lado del mostrador a sus empresas, para maximizar su negocio, porque muchas veces la ley va en contra de lo que ellos necesitan para su negocio, y este es el caso puntual del sector energético. Por eso trajeron a Uraranguren como ministro de Energía en una primera instancia, que lo tuvieron que echar no porque no estuvieran de acuerdo con él, ni porque no lo quisieran. Lo tuvieron que echar porque ya se dieron cuenta de que era Aranguren o la gente saliendo a hacerlos caer. Ya se dieron cuenta de eso. Un poquito de buen timo tienen. Sí, al pero final, igualmente, Quique, vos decís eso, pero el ministro Iguacel actual... Sí, secretario, ya ni siquiera es ministro, lo rebajaron de categoría. Lo que sea, sí. Escucharlo hablar allá en la conferencia de prensa y es... Lamentable. No, pero es directamente
no tiene sangre en las venas. Pero No, si a veces pero- vos le- Aranguren, por lo menos en algún momento, yo lo conocí personalmente, y a veces tenía cierto... Ay, sí, se le caía el lagrimón No, pero a Aranguren. tenía cierto atisbo de humanidad. No, pero Pablo- En este caso no, y también lo conozco personalmente, Iguacel. Sí. Y yo te puedo asegurar, ayer cuando vi la conferencia de prensa no podía creer el nivel ver, de... un tipo- Pero no quiere decir que sea una renovación real, en realidad. Lo que es una No, no, es renovación algo- es para algo demostrar. peor, Vos demostrás claro. que lo sacás a Aranguren y pones esta figurita desconocida, hasta que esta figurita empieza a demostrar su faceta real, y ahí, bueno, te das cuenta, pero te da tiempo para aguantar un tiempo más. Sí, Sí. son como que es un sistema que no importa el que esté. Es como un sistema, no sé, como una cáscara donde hay un esqueleto donde hay diferentes habitáculos, y en ese habitáculo ponen un empleado. Después lo sacan, lo ponen, pero el sistema sigue claro. Pero funcionando así igual. funciona el mundo corporate, está diagramado de esa manera. Se llaman diagramas de flujo esos, y casualmente a eso se dedican. El área, ¿por qué te crees que el área de sistemas es tan importante en una empresa hoy? Sistemas no se refiere a la informática, el área de sistemas se refiere a todos los diagramas de flujo que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Y esto que vos acabas de mencionar es casualmente el diagrama de flujo. El hombre que ocupa ese casillero dentro del diagrama de flujo tiene que adaptarse a la función que le corresponde a ese casillero. Y mientras funciona, se lo mantiene. Cuando deja de funcionar, se lo retira. Y si te pones a pensar a nivel antropológico, ese hombre, que por ahí es un millonario, es un CEO millonario, que en ese momento tiene un poder impresionante sobre lo que está haciendo, a la vez es autoexplotado por él mismo. Desde ya. Porque él mismo se desregula laboral y humanamente. Obvia, porque lo convencieron. Pero que- él mismo se autoexige, se autorregula, y por ahí después tiene, a nivel humano y a nivel individual, familiar o comunitario, terribles problemas. Bueno, pero eso es porque te vendieron el buzón de la No, meritocracia pero ahí también, te das ¿no? cuenta lo que es eso, lo que es Sí. la autoexplotación del hombre por uno mismo. Sí, o sea, totalmente. deshumanización completa. Por ahí estamos yendo muy por las ramas, Sí. pero es así, ¿eh? Bueno, pero volviendo al tema puntual del gas, vamos ahora bien al tema. ¿Qué es lo que está pasando con el gas acá en la Argentina y que estas empresas salen a reclamarle al Estado argentino una compensación? Primero, ¿quiénes son estas empresas? Básicamente son Chevron, YPF, Pan American Energy y alguna más que Total Australia, y alguna más que andará dando vueltas por ahí. Pero el 50% de participación del negocio lo tiene YPF. Uno diría que viene una empresa estatal. No, la YPF que firmó estos contratos no es la empresa estatal que nosotros creemos que tenemos, porque de estatal no tiene nada en realidad. Es una empresa offshore, con sede en paraísos fiscales. Su nombre es YPF Inc., que es la que firmó los contratos por Vaca Muerta. Con esa empresa se lo firmaron. También esto viene del kirchnerismo, no le echemos toda la culpa a Macri, ¿no? Los contratos con todas estas empresas, con Chevron casualmente también, vienen de la época del kirchnerismo. Y estos contratos fueron celebrados en dólares. ¿Por qué? Porque estas empresas quieren llevarse dólares de este país, no les sirve llevarse pesos, porque fuera de la Argentina el peso no sirve para nada, y es correcto, así debería ser en todo el mundo, y fuera de Estados Unidos el dólar no debería servir para nada, pero el problema del mundo es casualmente ese, tema para otra discusión. Pero bien, el precio que se fijó en esos contratos es un precio de $6. Y las empresas quieren que a rajatabla se respeten esos contratos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Esto lo denunció Pino Solanas de una manera brillante en su alocución en el Senado, cuando en mayo se discutía el cuadro tarifario. Y puntualmente del gas hablaba, y le dedicó mucho tiempo al tema gas porque es un gran conocedor de este tema. En aquel momento, mayo, con un dólar, ¿cuánto estaba en mayo? 26, 28 el dólar, andaban esos valores, ¿no? Con un dólar a ese valor, 26, 28 pesos, el
costo de extracción que tenían en Vaca Muerta puntualmente, el millón de BTU de gas, era de menos de $2, 1,6 a $2. Y el costo aquí era el costo de venta del millón de BTU a 5,40. Así es, porque eso era lo que marcaba el contrato. El contrato decía eso y el contrato había que respetarlo. Ahora bien, ¿qué es el costo de extracción? Primero, el gas, todo lo que está en el subsuelo de la nación argentina, es propiedad de todos los argentinos. Si los argentinos quisiéramos consumírnoslo gratis, no tenemos por qué pagarle a nadie. Pero bien, como no sabemos extraerlo porque somos tontitos, y porque la YPF del general Mosconi la desmantelaron, hay que llamar a empresas extranjeras para que lo hagan. Ok, vengan, háganlo. Sí, Pero ¿qué costo pagan estas empresas? Pagan el costo de contratar obreros petroleros argentinos para extraerlo, a lo sumo como inversión, que hablan de la inversión, es traer la maquinaria de afuera, que no es una inversión muy grande, porque la inversión real para desarrollar un pozo es la prospección, todo lo que se llama encontrar el pozo. Pero el pozo acá ya está encontrado y hace rato, eso no lo hacen. Entonces el costo es el sueldo del empleado que le tienen que pagar. Y a ese empleado no le pagan en dólares, le pagan en pesos. Les propongo, chicos, la tenemos en línea a Carolina Suárez. Ella es especialista en consumo y está trabajando fuertemente con las asociaciones de consumidores y con los medios respecto de este tema de las tarifas del gas, de las boletas y de esto que nos quieren cobrar extra. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Estamos aquí con Quique Romero, con Pili Bufflet y aquí en Radio Sónica Más. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos en el piso, un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Quique, vos venías diciendo algunas cosas interesantes del origen de estos desbarajustes y de estas ridiculeces que nos quieren cobrar, ¿no? Sí. ¿Vos cómo lo ves, Caro? Bueno, en realidad, hay una discusión de tipo legal por un lado y otra cuestión que tiene que ver con las tarifas y el momento que estamos viviendo económico, ¿no? Fíjate que si vamos por la última instancia, en lo que hace a un nuevo ajuste, un nuevo aumento, cuando conocemos el nuevo cuadro tarifario que se comenzó a aplicar en octubre, no es una buena noticia para nadie, ¿no? Que además del aumento del 30-35%, que no es tal, porque cuando uno empieza a analizar el metro cúbico, se encuentra con que en realidad llega casi a un 50% o más cuando hablamos de los que menos consumen, dentro de las categorías más bajas, me refiero, que además en el mes de enero vamos a tener otra vez una segunda actualización de este mismo aumento, de este mismo cuadro tarifario, que va a rondar entre un 10 y un 15%, y que encima, para finales de año, se va a determinar básicamente que el 1 de enero estemos pagándole a las distribuidoras lo que le están adeudando a quienes generan el gas en este caso, ¿no? Por una cuestión que es cierto, existe una ley que es del año 92, cuando se privatizaron las empresas de energía, y que, por supuesto, hoy están reclamando lo que hace a que están perdiendo plata. Ahora, la pregunta, si ponemos la lupa, es, bueno, dicen que no pueden perder dinero, pero tampoco pueden ganar de más. Y bueno, sobre eso habría que analizar. No ganaron de más durante muchos años. Si las inversiones que tendrían que llevar a cabo se llevaron realmente. Es decir, es bastante compleja la situación. Hoy por hoy, lo que están haciendo las entidades de consumidores, desde el marco legal ya, es presentar amparos para que no se aplique. ¿Por qué? Porque estamos a tiempo aún. Es decir, para que la gente que nos está escuchando entienda, no lo va a sentir en su factura del próximo mes. Esto comenzaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Y lo que se busca es evitar esa aplicación de esas 24 cuotas para compensar a las empresas distribuidoras en este pago. Que la verdad hay muchas dudas, porque no se sabe de cuánto va a ser el monto total. ¿Por qué? Porque la discusión que se da es que saben ustedes que cada 6 meses tenemos audiencias públicas. En esas audiencias públicas, que se llevan por lo general fines de marzo para aplicar a 1 de abril el nuevo cuadro tarifario y fines de septiembre para aplicarlo también a partir de octubre, lo que se debería haber discutido en la anterior, en la de principio de año, es este desfasaje del dólar. Por supuesto, uno no tiene la bola de cristal, ni los que asisten, ni el ente regulador, ni ninguno sabía lo que iba a suceder con el dólar. Pero también existe el costo empresario, el riesgo empresario, que, bueno, ahí ya lo deberían haber contemplado ellos. Lo que la ley no dice es que la 2746, que es la que se está haciendo mención del año 92,
es que se pueda ir hacia atrás, sino que las discusiones sean a futuro, ¿no? ¿Se entiende? Que esa diferencia, bueno, de esa compensación se pueda plantear a futuro, nunca hacia atrás. Y por eso es que las entidades, como les decía, de consumidores, defensorías del pueblo, particulares, hasta diputados provinciales, están presentando estos amparos para que no se apliquen. Bueno, a ver, primero, déjame hacerte una corrección y dos preguntas. La corrección, las empresas no están perdiendo plata, no están ganando lo que les gustaría ganar. Plata acá no pierde nadie, de eso te lo garantizo. Claro, ahí la única discusión es, nos vamos a los fundamentos. Los fundamentos presentados en la resolución 20, que es la que se conoció el viernes pasado, es justamente el hecho del desfasaje del dólar. Entonces, ellos dicen, la discusión de la audiencia pública, que es a finales de marzo, tenía un dólar a 20,45. El periodo de cuadro tarifario, cuando yo discuto los próximos 6 meses, bueno, eso era 1 de octubre, 30 de septiembre. Perdón, 1 de abril, 30 de septiembre. Desde el 1 de abril al 30 de septiembre, el dólar pasó de 20,45 a alrededor de 41 pesos con 50, 35 aproximadamente. Esa diferencia es lo que ellos alegan, ¿no? Sí, después podemos discutir lo que es quién gana más o quién gana menos. Sí, por eso, pero es eso donde se fundamentan ellos. No, ganar o no ganar. Sí, sí, ganar lo que esperaban ganar o ganar menos de lo que esperaban. Y además es una empresa de pero servicios perder públicos. No pierden. Es una empresa de servicios públicos. Sí. Yo me pregunto hasta qué punto está regulado que una empresa de servicios públicos tiene que tener tal nivel de rentabilidad o tal otro. Están brindando un servicio público, no es un negocio privado totalmente, digamos. Sí, esa es otra discusión y es el problema de por qué privatizaron los servicios públicos. Pero bueno, segundo, acá te pregunto, las audiencias públicas, porque hacen como una sacrosantidad de, no, ya se hicieron las audiencias públicas, estamos al amparo de la ley. ¿Cuál es el grado de vinculancia que puedan tener las audiencias públicas? Primero, ¿quiénes asisten a esas audiencias? Y si de la audiencia pública mayoritariamente el público está en contra de lo que se propone, entonces, ¿qué? No lo hacemos porque están en contra. ¿Esa sí es vinculante una audiencia pública o no? ¿Es simplemente un formalismo? ¿Es como proyectar una película en un cine y uno no puede hablar con los que están del otro lado de la pantalla? Es un instrumento más y la verdad es que es necesario, porque muchas veces si decimos que es un formalismo, lo que Está va bien, a pero es suceder vinculante. No es vinculante. Y entonces no sirve para nada. No, pero con esto que quiero corregir, lo que había sucedido a principios de 2016. Cuando se conoció el cuadro, se empezaron a conocer los 3 cuadros tarifarios que fueron de mayor impacto, primero fue la electricidad, después el gas y finalmente el agua. Recuerden ustedes que entre febrero y abril del 2016 no hubo audiencia pública. Lo que conocimos fue automáticamente a través de la resolución. Sí, eso peor, eso ya es violar la ley. Pero hacer la audiencia pública para estar al amparo de la ley. Y que la audiencia pública no sirva para nada, porque por más que todos los presentes en la audiencia digan no, me opongo, igual se hace. ¿De qué sirve esa audiencia pública? No, por supuesto. Al no ser vinculante, lo que sucede hoy, y de no alterarse, lo que sucede hoy es lo que acabas de mencionar. Pueden asistir defensorías del pueblo, pueden todos podemos asistir los 45 millones de argentinos si entráramos en la sala. Y los 45 decimos no estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. En términos generales no pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas. Le explicamos a la gente, antes de llevar a cabo la audiencia pública, con una antelación promedio de 15 días, las empresas distribuidoras presentan un esquema de aumento, ¿no? Y lo justifican. Entonces ellos hablan de las inversiones que van a realizar, qué va a pasar, las proyecciones, qué va a pasar los próximos 2 años, lo que es más automático en cuanto al tiempo, más rápido, y lo que vaya a suceder entre 2, 3, 4 años, las mejoras, lo que tiene que ver con calidad de servicio, como les decía, y por supuesto lo que nos afecta a todos y lo que se pone el foco que tiene que ver con cuánto nos van a aplicar, cuánto es el aumento. Bueno, ellos se justifican en un documento bastante extenso, por lo general de muchísimas páginas, y lo que presentan ahí es una idea, una referencia de cómo va a ser el aumento. Es decir, quienes asisten a la audiencia pública, todos, bueno, aunque no asistamos, sabemos cuánto va a ser más o menos el porcentaje de aumento. Y más cuando estamos hablando de tarifas que están atadas a una moneda extranjera, como es en este caso. Ahora, no podemos torcer ni cambiar los destinos que más o menos ya están pensados, porque no decide, en este caso el ahora secretario de Energía, no decide
la empresa distribuidora, sino que para eso existe un organismo autárquico. ¿Quién es? El Enargas. El Enargas es el responsable de finalmente tomar toda la información que en las empresas distribuidoras, también los que exponen en las audiencias públicas, y evaluar la situación. Entonces finalmente aceptan y determinan ellos el porcentaje de aumento. Es decir, que ahí hay que poner un jugador que nadie está viendo, pero ¿qué pasa? Es muy importante. Tienen que ver que haya competitividad, que no haya exceso por parte de las empresas, pero principalmente que vean por los derechos si es de los monopólico. usuarios. Yo no puedo decidir que no sea Metrogas quien me entrega el gas en mi casa. O sea, la competitividad nada, no existe, es una ilusión. Carolina, además esto que decís del Enargas, ¿es en la práctica o es en la teoría? Porque la decisión en realidad, ¿quién la está tomando? ¿La toma el Enargas autárquicamente o la toma otro organismo y le baja la línea al Enargas? Si vamos a hablar en términos de cómo debería aplicarse y cómo pero en la práctica aplique, ¿cómo es? debería hacerlo el Enargas, y es la autoridad de aplicación. Ahora, muchas veces uno se sorprende o no, porque más o menos algunas líneas se bajan de otra parte. Entonces, está acordado previamente con el organismo regulador, seguro, y no con el organismo autárquico, sino con el Ejecutivo. Claro, yendo puntualmente al tema del gas, que hoy está en boga, cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero además cualquiera puede ingresar a la página del Enargas y bajarse de ahí los archivos, los documentos. Ellos presentaron entre 2 y 3 opciones, porque recuerden que las audiencias públicas se llevan a cabo con las distintas empresas distribuidoras. Nosotros tenemos varias a lo largo del país, no es que es una sola. Entonces, cada una de las empresas presentaron alternativas, ¿no? Entre algunas podías encontrar un aumento que promediaba el 30, 35, 40%, y una segunda, digamos, con un plan A y un plan B, que era casi del doble. Y ya había habido una denuncia, pero por eso digo, no era sorpresa para quienes trabajábamos este tema, porque lo que todos poníamos el foco era justamente en quién se va a hacer cargo de la diferencia del valor del dólar. Y eso se sabía, no era... Por eso uno decía, las tarifas están atadas al dólar, y lo venía insistiendo. Pero claro, con esto me quiero ir un poco más atrás. Ustedes se acuerdan que el 1 de agosto comenzó el cuadro tarifario de la electricidad. Días antes de ese anuncio, lo que Iguacel, como en ese momento ministro de Energía, ahora secretario, había anunciado, era que no se iban a pasar los porcentajes de 25 a 30%. Es decir, acá hay una línea política por un lado, ¿se entiende? O sea, el objetivo era decir, bueno, no va a ser más del 25 o 30%. Pero en realidad, cuando empezás a ver que se quitan beneficios, que la tarifa en realidad se desdobla y tenés un aumento ahora y otro más adelante, que me voy a cobrar un cargo extra. Entonces, al final no era 25 o 30, o 50, o 65, era mucho mayor. Bueno, entonces lo que tenés acá es un Estado que arregla con las empresas previamente, les garantiza un nivel de rentabilidad elevado, te baja la línea diciéndote que el Enargas está tomando la decisión, cuando en realidad está preacordado y el consumidor es el que tiene que pagar y el último que se entera. Y encima te meten en el medio una excusa de un préstamo que le hicieron las empresas al Estado, que te lo hacen pagar a vos, pero en realidad es un justificativo para aumentar las tarifas en el nivel que creen que debería estar, ¿o no? Que sí, además acá hay una cuestión. Yo no me quiero correr del hecho de que, por más que uno suponga, ¿no? Puede haber un manto de dudas sobre quién tiene la última palabra o quién determina algunas cuestiones. Señores, hay un responsable. Entonces, ¿por qué no viene el titular del Enargas para dar respuestas de por qué se hacen algunas o se toman algunas decisiones? Digamos, los organismos de control están bajo la lupa en todos los casos. Prácticamente lo que es energía, tanto de electricidad como gas, desde el día 1, porque no nos han, por eso iba la última instancia, tienen una obligación, ingresen ustedes al Enargas y al ENRE y vean cuáles son los objetivos que ellos tienen. Y uno de los primeros puntos que tienen que cumplir es velar por los intereses de los usuarios, cosa que no hacen, sí. Porque acá al haber falta de información, al generar mayores dudas que certezas, no están velando, además no nos están defendiendo, obviamente, acá todos estos organismos armados y básicamente cooptados por los propios que están de aquel lado del mostrador, lo que menos hacen es defender al usuario, porque todo el sistema está armado así, para que el usuario sea el esclavo del sistema. Carolina. Quería agregar algo breve para cerrar lo anterior, y además es un gran negocio, porque eso es lo que se está viendo en las últimas horas, por el hecho de que no están pidiendo que paguemos 24 cuotas fijas,
no es Sí, con interés y con una actualización el 31 de diciembre de este año. Así que todavía ni siquiera sabemos en realidad lo que vamos a pagar. Caro, gracias por esta amabilidad de tenernos aquí este ratito aquí en Sónica Más. Y bueno, después hablaremos en privado de mis 15.000 pesos bimensuales de luz. Cuando quiera. Quedado. Esto me está No hay matando. problema. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, chao. Aldous Huxley decía, una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Aldous Huxley iba a contramano. Huxley no pagó una factura de luz de 7.000. Huxley vivía en un mundo feliz, le daba la pildorita de Soma a todo el mundo y nadie se quejaba. Y eso es lo que quieren hacernos, darnos una pildorita de Soma para que seamos felices y no nos quejemos. Esa es la verdadera. Te la cobra la pildorita. Sí, te la cobran, pero no te das cuenta porque sos feliz. El la primero te pagás lo regalan, feliz. el segundo te lo cobran. Bueno, pero me quedo con lo último que dijo Carolina. Esto es un gran negocio y es así, es un gran negocio para ellos. Pero hay un pequeño detalle. Los dueños del gas que nos venden somos nosotros. Acá está la gran estafa de todo el sistema. El gas, todo lo que está en el subsuelo argentino es nuestro, es propiedad nuestra. Contratamos a alguien simplemente para que lo saque y nos lo entregue. Y en lugar de entregárnoslo, nos vende al precio que él quiere, al precio internacional. No, ¿cómo yo les voy a vender el gas que es de ustedes al precio que ustedes digan por su propio gas? No, yo se lo tengo que vender al precio internacional. Es lo mismo, a ver, esto lo dijo Pino Solanas también brillantemente. Es lo mismo que si pretendieran vendernos el bife de chorizo al mismo precio que se vende un bife de chorizo en Tokio o en Nueva York. Y que no digan, no, ¿cómo yo te voy a vender el bife de chorizo bueno, a 100 están exportando pesos? el gas a Chile Porque a yo, 3,60 claro, y lo yo están el bife cobrando de acá chorizo bien 4,60. puedo venderlo en Nueva York a $30 o en Tokio a $50. ¿Cómo te lo voy a vender acá a vos a 100 pesos? ¿Estás loco? La mentirosa globalización. Bueno, eso es, pero el bife de chorizo es nuestro, la vaca es nuestra y el gas del subsuelo argentino es nuestro. Pero acá el cuento es que primero nos lo cotizan en una moneda que no es la nuestra para vendérnoslo en esa moneda que tampoco es la nuestra. Che, se nos acabó el programa, se nos fue volando, me quedaron un montón de cosas, no pudimos hablar del tema de Brasil, fundamental. No crean en Bolsonaro, Bolsonaro no dijo absolutamente nada de lo que van a hacer, lo único que dijo fue lo que le gustaba escuchar a la gran mayoría de sus votantes, que básicamente son de origen cristiano evangélico. Ese es el apoyo. Ellos son los que colocaron a Bolsonaro a 4 centímetros de la presidencia de Brasil. Los cristianos evangélicos. Y el discurso de Bolsonaro encaja perfectamente en eso. Y por eso recibió tanta crítica también, porque es lo que no le gusta escuchar a los que hablan en los micrófonos de las radios, frente a las cámaras de televisión o escriben en los diarios. Pero la realidad es que el proyecto Bolsonaro es música en los oídos de los señores que gobiernan el mundo. La clave está en Paulo Guedes, quien va a ser su ministro de Economía. Un Chicago Boy de los acérrimos, pero no un Chicago Boy de cualquier época, no, un Chicago Boy del año 1977. El máster de Economía de la Universidad de Chicago de este señor Paulo Guedes es de 1900, hasta debe haber sido compañerito de Martínez de Oz. Y no solo eso, fue asesor de Pinochet, asesor económico de Pinochet, Paulo Guedes, que va a ser el próximo ministro de Economía de Brasil. ¿Qué se viene en Brasil? Van a privatizar todo, que en Brasil sí era estatal hasta hoy. En Brasil el gas seguía siendo estatal, Petrobras sigue siendo estatal, la luz, el gas, el teléfono, todo es estatal en Brasil. Ahora va a dejar de serlo. O sea, los van a vacunar
a los brazucas de la misma manera que nos vacunaron a nosotros durante la dictadura militar con Martínez de Hoz, durante el Menemato con Cavallo, durante la Rúa con Cavallo y como nos están vacunando ahora con Macri. A vacunazao. Más suma vacuna. Mirá quienes se pusieron contentos cuando ganó Bolsonaro y te vas a dar cuenta a quienes no les va a ir bien en ese gobierno. Bueno, nos vamos. La semana que viene estaremos aquí haciendo más antisistema. Dijo Bolsonaro, Brasil, decime qué se siente. Y otra, de antisistema, Bolsonaro no tiene nada, nada. Absolutamente. Chau. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.